Muy buenos días, alumnos. Para esta ocasión vamos a estar tratando el tema de polarización con emisor común. La única diferencia con la clase anterior es que ahora tenemos una resistencia en el emisor. En los ejercicios anteriores el terminal del emisor estaba conectado directamente a tierra. Sin embargo, ahora tenemos una resistencia ahí. El análisis electrónico o eléctrico, como le quieran llamar, es el mismo, solo que vamos a tener que agregar una resistencia y en este caso ya va a aparecer la corriente de emisor. Entonces, nuevamente vamos a trazar el camino de nuestra malla 1 y de nuestra malla 2. Entonces el pincel azul voy a tomar para trazar la malla 1, que sería esta, y aquí con el verde la malla 2. Entonces ese va a ser el camino que yo voy a recorrer para poder escribir mi ecuación. Entonces voy a escribir aquí malla 1 y malla 2. Entonces empezamos nuevamente. Empezamos siempre de arriba, más VCC, después menos VRB, seguimos, menos VBE, y aquí, como les dije, hasta acá es igualito al anterior. Ahora, acá ya vamos a tener una caída de tensión VRE. Esto igual a 0. Este sería mi ecuación 1. Después hacemos la ecuación de la malla 2, que empieza también en VCC, menos caída de tensión aquí, VRC, menos caída de tensión aquí, VCE, menos caída de tensión aquí, VRE. Es igual a 0. Esta sería nuestra ecuación 2. Entonces, vamos a trabajar con nuestra ecuación 1 primero. Vamos a reemplazar. Entonces, 1 va a ser 20 menos I base por 430K menos 0,7 menos IE por 1K. Esto es igual a 0. Como nosotros tenemos aquí una ecuación y tenemos dos incógnitas, esta IE yo puedo reemplazar por su equivalente en corriente de base. ¿Cómo voy a hacer eso? Recuerden nuestras dos fórmulas, nuestras únicas dos fórmulas que nosotros tenemos que saber para BJT. De ahí yo puedo sacar un equivalente de corriente emisor a corriente de base. Entonces vengo aquí, yo sé que corriente de emisor es corriente de colector más corriente de base. Entonces voy a escribir eso aquí, IC más IB. De esta fórmula de aquí, yo sé que I base es yo sé que I colector es igual a beta por I de base, si yo despejo, ¿verdad? Entonces, si yo reemplazo esta IC aquí, entonces tengo que IE es igual a beta por I de base más I de base. Y si yo hago un factor común I de base, me queda al final que I de emisor es beta más 1 por I de base. Entonces, con este pequeño truquito aquí, matemático, yo voy a reemplazar eso acá. Entonces voy a tener 20 menos I de base por 430K menos 0,7 menos IE va a ser I de base y mi beta es 50. 50 más 1 por 1K. Esto es igual a 0. Entonces voy a seguir resolviendo. I de base 430K menos 0,7 menos 50 más 1 es 51 y 51 por 1K es 51K. Entonces I de base por 51K es igual a 0. Entonces acá ya tengo una ecuación y una sola incógnita, que sería mi I de base, y ahí paso a hacer así como nos enseñaban en el colegio, todo lo que tenga incógnita para un lado y todo lo que no tenga incógnita para el otro lado. Entonces voy a dejar en este lado
lo que serían nuestros números enteros, 20 menos 0,7, y al otro lado voy a pasar todo, completito este y completito este. Entonces voy a tener IB por 430K más, porque este está negativo, va a pasar al otro lado positivo. Lo mismo este, negativo va a pasar al otro lado positivo. IB 51K. Esto sería como, imagínense que es como una X, ¿verdad? Mi incógnita. Voy a escribir de vuelta, pero para que se imaginen. Bueno, entonces, 20 menos 0,7 es 19,3. Y aquí yo tengo 51K de manzanas más 430K de manzanas. ¿Cuántas manzanas son? Entonces ahí yo voy a utilizar mi calculadora y voy a sumar 430 más 51K. 481. Entonces IB va a ser IB por 481K. Tengo 481K de manzanas. Entonces esto está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, y al final me va a quedar que IB va a ser 19,3 dividido 481, y K recuerden que es por 1000, ¿verdad? Entonces va a ser 481.000. Esto me va a dar como resultado 40,1 microamperes. 40,1 microamperes. Esta ya tengo mi primera respuesta, que sería la corriente de base. Corriente de base, me pedía corriente de base. Voy a escribir un poco acá: corriente de colector, tensión colector emisor, tensión colector, BE, BB y BBC. Todo eso me pedía mi ejercicio. Entonces yo ya tengo mi corriente de base, que es 40,1 microamperios. Entonces ya está. Ese sería mi paso. Este es mi paso 1 y este es mi paso 2. Yo ya tengo corriente de base, entonces puedo hallar tanto corriente de emisor como corriente de colector. Voy a hallar ambos porque vamos a usar en algún momento. En este ejercicio no nos pide, pero en el siguiente sí nos va a pedir. Entonces el paso 3 es hallar I colector. I colector es beta por I de base. Entonces I colector es igual a 50 por 40,1 microamperes. Entonces yo tengo que I colector es igual a 2,01 miliamperes. Y de yapa voy a hallar mi I de emisor. I de emisor es igual a I de base por beta más 1. Entonces I emisor va a ser 40,1 microamperes por 50 más 1. Entonces si de por ahí yo les pido en el examen, ¿verdad? Entonces vamos a hacer por 51, 2,04 miliamperes. Entonces este es de yapa. Acá vamos a poner 2,01 miliamperes. Después me pide BCE. BCE voy a hallar de mi segunda malla. Entonces mi paso 4 voy a escribir aquí. Yo ya puedo reemplazar todito lo que necesito aquí. A ver, 20 menos IC por RC menos BCE menos IE por RE. Esto igual a 0. Entonces 20 menos IC, ya calculé aquí, 2,01 por 10 a la menos 3 por RC 2K, 2 por 10 a la 3, menos BCE, que no sé el valor, que es lo que realmente estoy buscando, menos IE, vieron que acá ya nos facilita mucho, 2,04 por 10 a la menos 3 por RE, que es 1K, 1 por 10 a la 3. Esto igual a 0.
Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Estoy buscando BC. Y ese está negativo, voy a pasar al otro lado positivo. Y finalmente yo tengo que BCE va a ser igual a 20 menos. Recuerden que bases iguales, las potencias se suman. En este caso, a ver, acá yo tengo menos 3 más 3. Menos 3 más 3. Entonces, finalmente me queda 2,01 por 2 menos 2,04 por 1. Entonces, BCE me da como resultado 13,97 voltios. Entonces, aquí tengo 13,97 voltios. Estamos a la mitad del camino. Bueno, después me pide BC. BC es poner el voltímetro aquí. Y el otro llevar a tierra. Todo eso es BC. Entonces, si yo quiero la tensión en este punto, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Si yo quiero la tensión en ese punto, yo puedo hacer una diferencia de potencial. Voy a escribir acá, paso 5. Una diferencia de potencial. ¿Por qué una diferencia de potencial? Porque yo puedo poner un voltímetro imaginario aquí. Y recuerden que la diferencia de potencial es este menos este. Entonces este camino es más corto que todo esto, ¿verdad? O de última, sumamos todas las tensiones, todas las caídas de las tensiones y le restamos a la fuente, y eso es lo que tendríamos en este punto. Pero a mí me gustaría más hacer la diferencia potencial, en donde este punto se va a llamar BCC y este punto es BC, porque acá está el colector. Entonces yo sé que BCC menos BC es igual a la caída de tensión de la resistencia, que será VRC, ¿verdad? Que sería IC por RC. Esa es la caída de la tensión. Entonces, BCC menos BC. Ay, ¿por qué estoy haciendo en azul? BCC menos BC es igual a IC por RC. Yo quiero BC, ¿verdad? Entonces, este que está restando, vamos a pasar al otro lado sumando. BCC es igual a IC por RC más BC. Y este que está sumando va a pasar al otro lado restando. Entonces me va a quedar BCC menos IC por RC es igual a BC. Finalmente, BCC es 20. Y acá tenemos IC por RC. IC, yo tengo 2,01 por 10 a la menos 3 por RC, que es 2K. 2 por 10 a la 3. Entonces estos se pueden simplificar y me queda que BC tiene un valor de 15,98 voltios. Listo. Entonces de esa manera es como yo hallo BC. 15,98 voltios. Después me pide VE. VE es poner el voltímetro aquí, acá en la E, y el otro a tierra. Entonces, ¿qué es la única caída de tensión que yo tengo entre la E y la tierra? La caída de tensión de la resistencia. Entonces, paso 6, VE va a ser igual a VRE, que sería IE por RE. Entonces VE va a ser igual a, yo tengo IE 2,04 por 10 a la menos 3 por RE, que es 1K, 1 por 10 a la 3. Entonces VE yo tengo que es 2,04 voltios. Ya tengo VE 2,04 voltios. Me falta 2 nomás. Está larguito esto.
Bueno, entonces tengo BE, me falta BB. BB va a ser poner aquí el voltímetro y llevar a tierra. ¿Qué es lo que hay entre la base y la tierra? Tengo la caída de tensión, base emisor y la caída de tensión en mi resistencia. Entonces, BB, a ver dónde voy a escribir, acá 7. O también puedo hacer de otra manera. La manera más fácil les voy a mostrar cómo sería. Yo sé que BBE es igual a BB menos BE. Yo necesito BB, ¿verdad? Entonces esto está restando, va a pasar al otro lado sumando y me va a quedar que es BBE más BE. Que es lo mismo que yo les dije aquí, ¿verdad? La suma de la tensión base emisor más la caída en la resistencia. Entonces BB va a ser igual a 0,7. Recuerden que BBE, tensión base emisor, ya tiene un valor determinado, más BE que ya habíamos calculado acá, 2,04 voltios. Entonces tensión de la base va a ser igual a 2,74 voltios. Entonces tenemos acá 2,74 voltios. Y por último tenemos BBC. A ver, ¿dónde me va a entrar? Acá voy a intentar hacer. Sería paso 8. Vamos a aplicar lo mismo. Diferencia de potencial. BBC es igual a BB menos BC. Entonces, BB es 2,74 voltios y BC es 15,98 voltios. Esto da como resultado menos 13,27. Entonces, menos 13,27 voltios. Y ya está. Así es como se resuelve todo este circuito, que lo único que cambió es que le añadimos una resistencia al emisor. Entonces, haciendo un repaso rápido de qué procesos hicimos, tienen todo numerado otra vez para no perderse, pero de manera de repasar. Primero, hallar siempre toda la vida la malla 1, la malla 2, ambas yo tengo que escribir. Les vuelvo a repetir, ustedes pueden escribir así de manera con letras y luego pasar a números como yo lo hago para que se pueda entender mejor, o si son así repro como son luego, ¿verdad? Pueden escribir netamente los números y listo, y dejar las letras en lo que no tenga valor. Entonces yo tomo mi primera malla, de ahí yo despejo IB, y acá para mi IE yo hice un pequeño artificio que sería este de acá, en donde yo fusioné dos fórmulas, las únicas dos fórmulas que tengo que saber en BJT, ¿verdad? Fusioné estas dos fórmulas y me salió que IE es igual a I de base por beta más 1. Entonces de ahí es donde sale este reemplazo, ¿verdad? De la IE. Hallo mi I de base, luego con ayuda de mi fórmula de ganancia de beta paso a I colector, y esto ya hallo la I de emisor también por esta fórmula. Puedo hallar por esta o por esta, por el que más me guste, ¿verdad? El paso 4 es tomar la ecuación de la malla 2 y despejar BCE. Luego paso aquí para hallar BC, que sería la tensión aquí en este punto, que lo hicimos por diferencia de potencial tomando un voltímetro aquí, en donde BCC menos BC es igual a la caída de tensión de la resistencia, que es lo que le puse aquí, que es igual a la corriente que pasa por ahí por el valor de la resistencia según ley de Ohm. Entonces yo despejo esto, me sale el valor de BC. BE sería poniendo el voltímetro una patita en la E, en el emisor, y la otra patita a tierra. Entonces la única caída de tensión que yo tengo es la de la resistencia, entonces por eso es BRE y E por RE. Luego seguimos con tensión de base, que es poniendo la patita
una patita del voltímetro en la base y la otra en la tierra. Entonces vuelvo a hacer yo la diferencia potencial VB menos VE y de ahí me sale el valor de VB, tensión base. Por último hacemos la tensión base colector, que es tensión base menos tensión colector, ¿verdad? Y de ahí sale que es menos 13,27. Entonces esta es la manera de resolver todos aquellos ejercicios en donde yo tengo una resistencia en el emisor. Nos vemos en la siguiente clase.